Bueno, hoy yago en la perplejidad, o yazgo, es lo mismo, y cuando me ha pasado Rosana, Víctor de la Serna, Buenos días, Federico. aquí tienes ya ¿Por qué estás perplejo? una columna, estoy perplejo y atónito, o como diría un concejal de Izquierda Unida, atonito. O sea, es que, vamos a ver, Pepe García Domínguez, con la distancia que da estar allí, pero aquí, etcétera, y Ana Samboal, que está al pie de la noticia y que, en fin, uno aprende, porque ya cuando da los periódicos del día siguiente, yo veo que los entiende. No siempre es fácil, pero en fin. Editorial hoy del País. Fin del monolitismo. Lo proclama. Podía ser una noticia, pero curiosamente es el título del editorial. El editorial lleva además una entradilla o lead o cosita. La resurrección del federalismo y la tercera vía de Durán rompen la unanimidad en Cataluña. Yo hubiera dicho que Ciudadanos no era muy unánime en el entusiasmo nacionalista, que el PP tampoco siempre, y que el PSC lleva en sí mismo la perplejidad ante la unanimidad. Pero primera frase digna, a lo mejor es la chamosa. Dice: un incipiente fenómeno irrumpe en Cataluña. Bueno, si ha irrumpido no será incipiente, será un fenómeno, evidentemente. Totalmente, si es sí. incipiente, pues No. se avisa, apunta. se apunta, atisba, etcétera. Bien. El fin tanto de la dialéctica entre los maximalismos separatista y centralista. Hay un maximalismo centralista. Yo con estos pelos. Exacto. Oye, ¿Cómo? Atención. Esto tenía que ser una información, porque nos dan noticias que no conocíamos. Como del unanimismo dentro del amplio y plural espectro del catalanismo. Unanimismo plural. Unanimismo dentro del plural espectro del catalanismo. Así. Yo quiero beber algo de lo que bebe ese editorialista. Un momento, porque no he apurado el cáliz. Dice, así, esto es la prueba definitiva, como decía el humorista, así lo pespunteó ayer el debate de política general en el Parlamento. ¿Qué hizo el debate? Lo pespunteó. El debate. Desde que se retiró Vainica Doble, cuyo recuerdo permanece en nuestro corazón, pespuntear. Yo he estado años haciendo editoriales y además para Diario Incisis y con Pedro J. O sea, eso es una fuerza seria, O sea, yo sé lo que es pespuntear un verbo para que no se note. Ahora, pespuntear como verbo, adjudicado a un debate donde dice que ha irrumpido, pero que se atisba un fenómeno, pero incipiente, sí, nunca. Y que se había roto el unanimismo dentro de la pluralidad. El unanimismo, unanimismo, sí. Será el homenaje a Unamuno que de una manera tan poco afortunada produjo o se produjo en público en ese homenaje Esperanza Aguirre, cuando dijo aquello de catalanizar España, que era una sandez que se le ocurrió a Unamuno hasta que fue a Barcelona. Y le copió la sandez Cambó. Bueno, claro, es que era fantástico, bueno, pero es que Unamuno luego dijo que Barcelona era un arrabal de Tarascón, que eran unos provincianos insoportables y que de catalanizar nada. Pero esa parte se ve que los asesores, los speechwriters de nuestra lideresa, pues no se la pusieron. Ahora, alguien ha vuelto a beber. Digo, no dejó de hacerlo nunca. Hay un cóctel interesante, sin duda. Hay un artículo de Sabater, cuando era Sabater, muy gracioso, que hicieron no sé qué pintadas. Estuvimos con él, está en buena forma, Fernando. Me alegra. Estuvimos en los pues premios debe del volver mundo, que es jurado de los premios del mundo, pues tiene esa cosa bien por su parte y está bien. Bueno, pues me alegro. Hablamos mucho de UPyD y de Ciudadanos. Pues hubo una campaña de la ETA que era, pues no decía la Euskadi alegre y faldicorta, pero prácticamente esa cosa José Antoniana que tienen los totalitarismos. A Fidel Castro le encantaba José Antonio, o sea, hombre, que hay que decir que era mejor orador y mucho más breve que Fidel Castro. Bueno, y entonces la contestación de Sabater es:
Habéis vuelto a beber. No solo eso, hubo una campaña de Euskadi con Esquerra, con carteles Sí. en todo Euskadi con ese texto. Bueno, ¿Habéis vuelto a beber, chicos? Pues eso. Yo creo que el espíritu, Mario Naindía, íntimo de Fernando Savater y demás, gente de bien, hay que decir. Bueno, pues eso, han vuelto a beber. Esto es delirante. Yo recuerdo Te cuando piden con una Martín editorial Prieto... haciendo eso. Te piden una editorial de mira a ver cómo le das un poco de lustre a lo que está proponiendo el PSC, que es la nada, y tienes que beber. Vamos a Pero ver. es que luego sigue, Yo porque leo luego vuelve otra vez yo a leo lo un mismo, editorial sí. A mí es la en primera Libertad vez. Digital, donde dicen pespuntear, que un debate pespunteó algo. Y al paro todo. Va a haber un drama. O sea, yo lo siento por la familia, pero yo no puedo mantener ese puesto de trabajo, porque evidentemente no. Luego hay una cosa... Pero es que pespuntear está lejos de ser lo peor de ese inicio. No, espera. Hay otra cosa más seria que demuestra que a lo largo del editorial siguió bebiendo o ingiriendo algo que le sentaba muy mal. Dice que esta renuncia además al simplismo binario. Simplismo binario. Se acompañase de una descalificación al ausente Durán y su reivindicación de una tercera vía, solo contorsiona la coherencia, ojo, contorsiona la coherencia del presidente catalán. Decir, como dijo, que las terceras vías, o sea, el autonomismo y la vía de la reforma estatutaria, eso lo concreta el bebedor, el santo bebedor. Dice, han fracasado es ignorar la historia de su propio partido, los beneficios que la democracia ha reportado a la causa catalana, o sea, la democracia española trabaja para la causa catalana, a las libertades concretas de los ciudadanos catalanes y al avance de su lengua y cultura propias. Y se ha quedado feliz. Aquí se había atizado 2 cremats y ya, claro, el problema del cremat, el carajillo caliente, como se toma en Barcelona, o cuando yo bebía en el Resolis. Y la barrecha, que es un clásico a estas horas, También, la barrecha. También. Yo creo que ha oscilado entre el cremat y el atávico sol y sombra. El sol y sombra, o sea, 4 dedos de coñac saltaparapetos y de anís matarratas, otros 4, ¡vac! Y claro, ya se iban al agro, es que no veían ni surcos, o sea, venga, vamos a tirar mal que la mula ya se conocía. Venga, viva Soria y adelante. Pero tremendo. No, esto tiene que ver con una desgracia que le ha ocurrido al país. No hay dinero, no vendemos, ha habido que cerrar la sede en Barcelona y me han trasladado toda la redacción a Radio Barcelona. Ahí va la En la calle Caspe, ¿tú recuerdas? O Dencas. Dencas, ¿Tú recuerdas sí. que Dencas desde Radio Barcelona proclama la independencia en el año 34, Sí. el tío va a los micrófonos y a las 6 de la madrugada empieza a gritar ¡Viva España! Viva España. Este era el tío que proclamaba la Y independencia. huye por las alcantarillas. Bueno, Junqueras está así. Después de perseguir y multar a los niños y a los profesores que hablen en castellano o español por los pasillos, ahora proclama su amor a la lengua española. Le falta decir viva España. Claro, el problema es que no hay Guardia Civil, porque con Dencas llegó la Guardia Civil y huyó por las alcantarillas. Qué metáfora tan adecuada. Junqueras es un tipo fantástico. Le hicieron una entrevista larga, estas que hacen en la contraportada de La Vanguardia, cuando lo presentaron en Sociedad. Y decía, bueno, usted es profesor y tal, es profesor de Historia Económica, viene de una tradición docente en su familia. Dice, sí, mi padre era profesor de dibujo en un instituto, creo que era en el Balmes. Y dice, pero cuidado, mi padre era de los profesores pata negra, porque era de los que se examinaron en Madrid, no los de aquí. Dice, este es el independentista. Es que yo, por tanto, los indicios esquizoides están desde el principio en su conducta. Es que parecen todos salidos de un esperpento. Es que están empezando, están Ahora, haciendo que con el ridículo. paro que hay en psicología y la cantidad de psicólogos y psicoanalistas argentinos que vendrían a trabajar. Básicamente para España. argentinos. Claro. Allí en el Parlamento catalán se forraban. Oye, pero un psicoanalista argentino curtido en curar Valga peronistas. la redundancia. En curar peronistas. Eso es no el hay. único que De eso no hay. puede, a lo mejor. No, pero tiene un sentido político, más allá de las ironías. Tiene un sentido político, por ejemplo, Junqueras ayer utilizó el castellano, algo inaudito que diría nuestro amigo Amando, utilizó el castellano en sede parlamentaria. Sí. Y para más Que para... antes silbaban. Sí. El primero que lo usó fue Julio Ariza.
Exacto, Viene recordar. efectivamente, Y sí. Alejo Vidal Cuadras y, por supuesto, Rivera, que habla cuando le da la gana. No, perdona, sin y Alberto avisar. Fernández fue la primera persona Alberto que normalizó el castellano Sí, y montándole unas broncas tremendas Pujol Sí, cada vez señor, que osaba sí, señor. utilizar esa lengua. Era el Alejo- único el PP que lo Alejo hacía. solo sobre lo todo. hacía para molestar a Pujol. Cuando estaba allí, le decía, señor presidente, y se reía. Y se va, no se me ponga así, no se me ponga así, que le va a dar algo. Ahora, lo que te decía, tiene un sentido político eso. Es decir, Junqueras además menciona al PSUC. Dice, no, en mi Sí. pueblo hay un señor del PSUC, que había sido el PSUC y ahora está con nosotros en esto de la independencia y tal, lo dice en castellano. Tiene un sentido porque ellos están buscando la complicidad, que dicen ahora los modernos, Sí. la complicidad de esa... El PSUC tenía una característica, es decir, era un PSUC, unía el catalanismo popular tradicional, en el PSUC estaba Tardá, pero también estábamos tú y yo. Eso no se ha vuelto a producir, o sea, Sí, todos sí, tenemos sí. pecados No, de no, juventud. yo he sacado el carné, pero era cuando vivía Franco, que es cuando tenía mérito. O sea, cuando Cebrián dirigía los informativos, yo tenía el carné. Ah, Que perdón, me llaman- el carné lo dieron en el 76, con Franco no había carné. No, hubo dos carnés. Ese que tienes tú en tu El libro es que del yo, 76. hombre, el que tiene a todo color, que es el Claro, el último, bonito. ese es cuando están legalizando, Ah. quieren legalizar el PSUC, lo van a legalizar, de hecho lo legalizan antes, Estaba del legalizado el PC ya. varios meses antes, y entonces reparten carnés para forzar la legalización, cosa Sí. que consiguen. Pero ese carnet todavía es ilegal, aunque ya a todo color. Los anteriores eran blanco y negro. Bueno, pues esa Es que con la multicopista, Y claro. además abajo, como el mundo obrero, lee y difunde. O sea, pues conseguir esa, digamos, unidad civil catalana que consiguió en tiempos el PSUC, y es verdad que lo consiguió. No se ha vuelto a producir nada parecido. Lo más próximo fue el PSC, pero es que el PSC ya no es lo que... sí, no, pero había mucho señorito. El PSUC Sí, tenían pero quiero decirte que el PSUC al era... Sastre, o sea, Sí, López pero el PSUC Raimundo. era capaz de unirte al obrero de Hospitalet, que acaba de llegar de Almería, y al tío Sí, de sí. Gerona, que era un Sin estalinista ninguna duda. catalano parlante. Eso no ha vuelto a pasar. Y eso lo necesitan, porque es que sin eso tú no vas a la independencia. Tú no puedes fantasear con la independencia si tú dejas a la mitad de Cataluña fuera del proyecto. Por tanto, hay que hablar castellano y decir que hay un... Que tienes un amas. enorme amor por la cultura española, el Estado no. El Estado, es decir, pero la cultura sí. Todo eso es decir, no es gratuito. Lo están haciendo con esa intención. Vamos a ver La que prensa el catalana, periódico sí. que respira, normalmente el país en su decadencia imita a La Vanguardia, pero el periódico en su decadencia imita al país. Hoy es curioso Entonces- que ningún diario de tirada nacional abre en su portada con la segunda jornada en el Parlamento de Cataluña. Sí lo llevan en portada, pero no es la noticia principal de ninguno de ellos. Sí, por supuesto, en el periódico de Cataluña y en La Vanguardia. El titular del periódico más se abre a la respuesta triple. Otros que han Y tomado en algo, el ¿no? editorial de La Pero ¿cómo que Vanguardia... triple? No lo vi anoche. Y en dije, el ¿cuál editorial es de la la respuesta claro, triple? pues en el editorial de La A Vanguardia ver. nos dan la respuesta. Dice, el presidente en su réplica a la líder del PP, Sánchez Camacho, dejó una puerta abierta a una consulta con tres opciones: los que abogan por la independencia, los que quieren un cambio en el statu quo y quienes prefieren seguir como están. Y 2 huevos hervidos. ¿Cómo? también. Un cambio en el statu quo, cambio sí. en el statu quo. Y no cambia. Bueno, pero es votar, los que votan cualquiera de las dos cosas ya quieren un cambio en el statu quo. O sea, lo único que hay que votar es sí o no, y Pero se acabó. es lo mismo Es que es una- y el periódico lo viste de ese color. Vamos a ver, Vamos, yo ahí- ayer ya cuando lo vi sé. cuando vi la portada del periódico volví a escuchar el discurso de Mas y dije, Nada. a ver si Pero, encuentro a ver, esto hay en una Twitter, porque manera, no me he hay enterado una de manera eso, de que hablan en engañar a todo el catalán y no lo mundo encontré. que consiste, tú puedes convocar, existe una ley de consultas en Cataluña que es vigente y es legal, o sea, tú puedes convocar encuestas, que es lo que hace, Sí, es eso, una encuesta, sí, una como encuesta. te puede hacer el Corte Inglés, Sí. lo organiza una administración pública, muy bien. Tú puedes hacer una encuesta a los catalanes preguntándoles, oiga, ¿le gustaría que los catalanes viviésemos mejor, tuviésemos más financiación y hubiese más amor? Sí, Bueno, esto sí. es una encuesta. Se puede Les hacer. gustaría Eso que ya lo están nuestro... haciendo. Les gustaría... No, bueno, puedo decirte, No, tú no. puedes decir que la consulta es esto. Mira, y el te huele. estatuto proclama entre derechos absolutamente insólitos en la historia de la humanidad el derecho al paisaje. Perdona, Por ejemplo, Josep ¿le Piqué gustaría habló- sí. que el derecho al paisaje de Cataluña lo pudiéramos disfrutar en Teruel? Porque claro, han invadido Calaceite, han invadido Vinaroz, entonces la expansión de la enfermedad está clara. Entonces, mejor una consulta, porque a lo mejor si dicen, no, queremos el paisaje de aquí, no queremos aventuras exteriores. Bueno, pues eso, Piqué dijo en su momento... el derecho al paisaje. Piqué dijo en su momento, cuando se aprobó ese artículo, Josep Piqué, que era el secretario general del PP, dijo que los catalanes, había que incluir en el texto, que los catalanes tenemos derecho a una vida sexual plena y gratificante. Lo dijo en coña, pero lo dijo, por si acaso colaba, ¿no? Oye, Oye, pues perdona, se pues casó con un Gloria poco de Lomana. suerte cuela. O sea, con Gloria Lomana, que yo los vi hace unos meses antes de que le diera el ictus a él, y bueno, él está como siempre, o sea, consumido y raro, pero ya está como una rosa. O sea, Pues la idea ya estaba ahí ¿quién y me sabe? pareció muy lúcida. Sí.
Oye, Oye, tenemos verdad, que reírnos de la tragedia. ¿No tendría que estar Boadella con nosotros aquí para aprender un poco de lo que es verdaderamente? Mira, ahora es cuando esperpento? Boadella, después de Ubu presidente, va a tener que hacer Ubu rey. Porque el esperpento de la clínica Quirón, según la médico, con el rey deambulando, porque usó este verbo, no dijo ambular, hay dos andar, verbos del día, pespuntear y deambular. y deambular. Pues el rey, pespunteando la línea, no sé si vertical o horizontal, porque con el taca-taca no sé cómo se tal, deambulaba por la habitación, o sea que se iban dando trompazos contra la pared, porque una habitación, por grande que sea, deambular, trataba de ambular con la ayuda del andador. Pero ¿cómo vas a deambular con un tiquitaca? Si deambulas te caes. Los primeros pasos así por una habitación tienen que costar muchísimo. Pero lo impresionante... Yo me temo que en el lenguaje hospitalario y sanitario el verbo deambular haya cambiado de significación. ¿Tú crees? Y cuando el accidente ese del tren terrible en Galicia, descubrí que el verbo excarcelar había perdido su sentido y que para la gente que se ocupa de grandes tragedias y de accidentes, cuando se extrae un cuerpo o una persona viva de un amasijo, de un coche, de un tren, le llaman excarcelar. Cuando sacan a alguien de la cárcel, ¿cómo se le llama? Pues es liberación. Bueno, nacional. Liberación nacional. O sea que todo es posible deambular, pues es otra cosa, no es lo que era. Alguien decía, no sé si algún oyente, que eso es de deambulancia. No, pero es que aquí ya cabe todo. O sea, sí. Más móvil, Más Federico. móvil, muy bien. Porque hay que llamar a Junqueras, porque si sigue amando la lengua española, lo mejor es que venga aquí y le dé un curso a Y además, fíjate, con una tarifa 0 céntimos minutos, las llamadas, puede navegar además por internet con 1 giga de navegación, solo 9 euros al mes, y si quiere 2 gigas, pues 2 gigas le dan desde Más Móvil. Lo puede contratar ya en el 1473 o entrando en másmóvil.es. Bueno, una pausa y nos sumergimos en otros asuntos que son de envergadura. Yo de verdad estoy fascinado, pero puedo esperar la crónica rosa por la venganza de la Petra, que dijo Arniches, o la venganza de la Sofi que estamos viviendo en la clínica Quirón. Eso es una cosa extraordinaria. Pero quiero contar con Carmen Jara y con nuestro equipo de asesoría sentimental. Pero cómo la legítima, amparada por un eco popular, ha conseguido que vuelvan los delincuentes a visitar al rey mientras el príncipe se queda. No es que esté en offside o fuera de juego, es que parece el príncipe de Zamudia, o sea, diciendo que por la cara de los médicos diríase que ha ido bien. Ejercicio de sinceridad encomiable, pero que muestra que nadie le dice nada, y es el príncipe. Y ayer Alfonso Alonso, que se negó a lo que propone UPyD, que es de sentido común el desarrollo del título 2, título segundo de la Constitución, sobre las funciones de la regencia, la sustitución del jefe del Estado, que es evidente que es necesario. Pues sale Alfonso Alonso y dice, con esta algarabía que vamos a cambiar. Está tan mal redactado está tan mal redactado toda la Constitución que si leemos la literalidad, solamente el rey puede invalidarse a sí mismo. Claro. Es decir, se puede pegar un trompazo. Eso es lo que dijo Espotorno el otro día. Fue lo que dijo Espotorno. Dice, vamos a ver. Pero no, dice, es que tiene razón, porque yo leyéndolo... No, que va a tener razón, lo que significa es que está mal escrito. Tal y como está mal escrito redactado. Es lo que dice, y ahora se están agarrando. Sí, pero que no nos hablen de lo que está bien escrito, porque está bien escrito que no puede haber discriminación por razones de sexo y dicen que el heredero es Felipe de Borbón. O sea, que no nos toquen las narices con lo escrito, porque si tiramos de lo escrito nos cargamos el monario. No, naturalmente. Pero a mí lo que me asombra es que algo tan respetuoso, porque la verdad es que UPyD ha pedido simplemente el desarrollo, va el otro y se pone como un basilisco y dice que discutiendo cómo están todos los días, que con ese clima cómo va a haber diálogo. O sea, con el del alpiste más, sí hay diálogo, no importa lo que pase. Pero para esto, que es una cosa tan sencilla, y mientras los urdangarines, revengas, los imputados de nos... allí, que están en la zarzuela y al príncipe en la puerta. A mí me da la impresión de que el cambio de posición del PP se debe a lo que le hayan dicho en Zarzuela. Porque en un primer momento
Cospedal se mostró dispuesta a hablarlo. Razón Y ha de ido más para que variando- Soraya ha ido dijera variando de la ninguna manera. posición, ha ido variando la posición a medida que pasaban los días. Bueno, hacemos una pausa porque son las 9, que es una hora excelente, las 9. Luego repasamos el tiempo, la bolsa y tal, y también cómo puede afectar, supongo que no afectará, la aparición estelar de Mariano en Bloomberg. De eso Y tenemos que como hablar un Carmen, poco. por favor, quiso censurar las preguntas sobre Bárcenas. Tengo no algún pudo detalle hacerlo. al respecto. Ah, sí, pues venga, enseguida. Es la mañana de Federico. Bueno, ¿cómo está el tiempo? ¿Tienen la guía Repsol en la mano? Bueno, pues a elegir. Hoy ya las nubes se van a extender prácticamente por toda la península, excepto el Mediterráneo, sobre todo la zona sur, que va a conservar hoy un día de sol, mañana ya veremos, pero en principio este fin de semana empiezan las lluvias más o menos otoñales. Da el veranillo San Miguel, tal, el Indian Summer, que es cuando Víctor tanto nos gusta a Nueva York, y cuando dice que son los amores que duran. Porque el amor de agosto se va, pero en cambio el amor del Indian Summer es un Nueva York amor y que Nueva permanece. Inglaterra es diferente de lo nuestro porque son un tipo de vegetación, los árboles distintos y con una más variedad de colores que aquí, más rojos que los árboles europeos. Porque No es tan rojo con son- perdón por es la que- cosa ideológica, sí. es tan rojo el otoño americano. Digamos que hay más presencia caducifolia. Eso es de editorial del País. ¿Qué te parece? Sí. No, porque ellos Sí. pespuntean y dicen, será califolícula o algo así. No. En fin. Hoy me he levantado de buen humor, no sé por qué, desde que he visto que Oriol Junqueras ama la lengua española que persigue, digo, este es nuestro. El Ya está el pillado. país habría hecho perennemente caducifolia. Perenne. Claro. Bueno, ¿qué va a pasar hoy en las temperaturas? Se van a mantener, salvo en los archipiélagos, que con muchas nubes va a haber un poquito más de calor, pero ya en el conjunto de España empiezan a bajar. Por ejemplo, Madrid, la máxima van a ser 26 grados. ¿Y a dónde llega la tenemos lluvia? 31. La lluvia más o menos hasta Albacete. Lo siento, no he podido hacer más. Espero que Esa no. zona. Mi información es de que no nos llega Bueno, del todo. a lo largo del día, a lo mejor llega en la noche y es poco, ¿eh? Pero que empieza donde tiene que empezar, en Galicia, tal, donde empiezan las lluvias. O sea, bien. Máxima, Granada y Gerona. Perplejidad. El amor a España, claro, en Gerona, que es me dan calor. el Lo ha convertido Belén independentista, pues en claro, Córdoba. es un volcán. Gerona, Córdoba, mismo combate Gerona, que decíamos en el año no, pero es 68. que Córdoba y Sevilla, viendo tal frenesí, tal temperatura, se han apartado de la competición. Granada resiste, Granada es mucha Granada y está acostumbrada al frío y al calor. Bueno, y luego la mínima, Soria, pero se puede llamar mínima en Soria a 13 grados de mínima. Pero hombre, si esto es de 15 de agosto. Veranillo, Esto es veranillo. de 22 de julio. O sea, bueno, por lo tanto, día de transición, todavía se puede coger la guía Repsol y coger el mar, montaña, tal. Aprovechen, ¿eh? Aprovechen que a lo mejor es el último fin de semana que pueden elegir. Hasta aquí el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Hola, soy Alain Domènech, alumno de la escuela Monlau Repsol de competición. Me gustaría contarte que muchos jóvenes como yo podemos cumplir nuestro sueño de ser mecánicos de alta competición gracias al programa de becas de Repsol para jóvenes mecánicos. En Repsol pensamos que formar y dar una oportunidad a los jóvenes de nuestro país es la mejor manera de construir el futuro. Infórmate del programa de becas en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Bueno, vamos a suponer, Luis Fernando, que hemos conseguido salvar de las garras de Montoro y de su doble, el que aparece hoy sonriendo. ¿En qué periódico es? ¿En Expansión? En Expansión, sí. Bueno, es evidente, sí sonríe, no es Montoro, es un doble, es un falso. Es que no es Más- fake, más- fake, que diría en Bloomberg Mariano. O sea, es fake. Bueno, porque él, cuando sonríe de verdad, se le ven los colmillos con la sangre del contribuyente. Cuando habla de subir impuestos, en este caso hablaba de Claro. incentivos fiscales. Ya ha subido 5 puntos impuesto de sociedades y tal, así que es el momento de tratar de poner a salvo lo que podamos del patrimonio, porque viene Montoro, viene el otoño y vete tú a saber. Y además falta alpiste para más. Dice Sí. un poco de alpiste, o sea que quiere mucho alpiste. Esto es dinero. Bien.
Para poder salvarlo, como dices, para poder ahorrar, para invertir ese dinero que tenemos y hacerlo de la mejor manera, lo que tenemos que hacer, el mejor consejo es asesorarnos con los mejores. En este momento esta asesoría la presta Profim, que es la primera empresa española en ofrecer un servicio totalmente independiente y que está especializada en eso, en que nosotros le digamos exactamente cuál es nuestro perfil de inversor, qué riesgo queremos asumir, cuánto nos gustaría rentabilizarlo. Y ellos nos diseñan una cartera de fondos de inversión justo a nuestra medida. Los encontramos en el teléfono 91 521 11 25, repito, 91 521 11 25. Vamos a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Bueno, el IBEX 35 abre con ligeras ganancias, apenas se anota un 0,16% en estos primeros compases de cotización. El IBEX está en 9.286 puntos. No tan buenas noticias tenemos en la prima de riesgo, que está en 251. Recordemos que arrancamos la semana en el entorno de los 230. Estamos en 251 en este momento, con un bono español a 10 años en el 4,35. Muy bien, hasta aquí la bolsa. ¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim. Libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. ¿Y esta música tan así, Vanessa? David Bowie, que ya es objeto de estudio porque la Universidad de Oviedo va a diseccionar su vida y obra en 10 clases que serán impartidas por Igor Pascual, guitarrista y ex troglodita de Loquillo. En ellas habrá debates, se va a hacer un repaso de toda su discografía, de su vida privada y de sus influencias. O sea que saldrá lo suyo con Mick Jagger. Probablemente. Hombre, claro, oye, en su vida privada reconozco que es de... Porque, bueno, a mí lo que más me gustó de David Bowie es el China Girl, o sea, el vídeo de China Girl, que es una de sus mejores canciones, y ese acercamiento a Oriente que lo siento como propio. Pero reconozco que lo que tiene morbo es que hacían él y Mick Jagger, aparte de mirarse al espejo ambos. Pues se puede proponer para el temario. Bueno, seguro que Igor tiene datos. Y tal vez fotos. Yo que recuerdo a los trogloditas a las 6 de la mañana en el Bikini de Barcelona y pensar que acabó de profe de universidad él y no yo. Oye, pero fíjate lo que enseña. Pero fíjate lo que enseña. Oye, perdona. Y Chacón aprendiendo español en Miami. Pero aquellos FP es otra cosa. En fin, tremendo. Bueno, ¿y por qué ha sido David Bowie el elegido? Pues según el programa está claro, por lo camaleónico, por lo ambiguo, por su capacidad de reinventarse a lo largo de toda su carrera y de hecho, sin ir más lejos, es que ahora es la nueva imagen de la campaña de Louis Vuitton. Bueno, el curso es gratis, empieza el próximo 8 de octubre y va a estar vigente hasta el 12 de diciembre. Quien quiera apuntarse que sepa que el periodo de matriculación está abierto hasta el 7 de octubre. Muy bien. Hombre, ya cuando uno nace con un ojo verde y otro azul, ya apunta maneras. Hay que reconocer que la cosa venía de fábrica. Esto me hace pensar que si repasásemos el destino último de todos los calaveras que poblábamos la vida nocturna de Madrid y Barcelona en los años 60 y 70, qué sorpresas, ¿no? Que dónde han acabado unos y dónde han acabado otros. La sorpresa es que ninguno ha acabado, es que todos viven. Eso es lo raro. Eso es raro. Bueno, algunos se nos ha caído en el camino, pero menos quizá de los que se hubiesen supuesto. Ahora muere mucho más la gente y el alcohol no es tan malo. Recuerdo al tipo más marginal de aquella época, que era el líder de la banda trapera del Río. Sí, ¿por qué? Y este está ahora en el derecho a decidir. Yo me lo encontré el otro día, era un auténtico delincuente. Yo llegué a tratarlo y era un tío que daba miedo. Pues que se tomaba 3 botellas de whisky en media hora. Ahora está en la tontería esta del derecho a decidir y buscar complicidades y no sé qué. Hay un artículo fantástico en Libertad Digital sobre la monja Forcades, que está en el derecho a decidir, pero también en el aborto, porque derecho a decidir y nosotras parimos, nosotras decimos, era un eslogan. Bueno, esta monja, que es de clausura y que está todo el día en la calle, lo cual es una cosa chocante, que es benedictina, pero solo bendice el odio a España y tal y cual, va a protagonizar una jornada en favor del aborto libre. Imagino que bendecida por Nostak, Sistak y Postak y Takastac. O sea,
La monja Forcades es un fenómeno, esa que es la Cataluña actual. Yo creo que hay que tener un poco de compasión, que es un valor cristiano, con la monja. No, lo digo muy en serio y sin ninguna ironía, es una persona desequilibrada. Entonces, es decir, convertir en un monstruo de feria mediática a la pobre mujer. Yo sé que una congregación que la dejen en el convento. No, es que la han enviado a Alemania. No la han enviado a Alemania para apartarla del escenario, pero claro, ella vuelve, los medios la reclaman y bueno, es un poco patético. Bueno, hay un artículo de Pablo Planas, La última parida de la monja Forcades, y esta vez no es metáfora. Esto es una cosa asombrosa. Ahora, no es el único fenómeno, O sea, hay otros que también experimentan les da una volada. Luego, además, como ya no se recogen, ya no hay penitencia, ¿pero cómo vamos a tener caridad y compasión si no hay penitencia ni justicia? No, yo hablo de una persona trastornada, y es el caso. Claro. Bueno, más trastornado está Artur Mas y es presidente. Que también es el caso. Claro. Y Junqueras, que ama lo que odia y lo que persigue. Cuenta Planas en el artículo que ha recuperado, además, ha hecho suyo el famoso eslogan de nosotras parimos, nosotras decidimos. Una monja de clausura. Que en un tono gracioso Pablo dice que nadie la va a reprochar ni la va a criticar por esto, por un asunto que dice fuera claramente de la agenda catalana. Bueno, pero no sabemos de la agenda de la monja. Hombre, en su congregación tendrían que estar un poco preocupadas por ella. Pero si es que a lo mejor su congregación es ella. Si es que la vida monástica en Cataluña, pero hombre, si hubo un golpe de Estado en que el sector gay de la Abadía de Montserrat, compuesto por 2 y 1,5, porque había uno que vacilaba. No, cuidado, 2 no, era mayoritario en tiempos. No, es que fue hegemónico, como se decía. No, fue hegemónico porque como los bolcheviques eran menos, pero se impusieron. Se ve que había un elemento terciario, eunucoide, o digamos absentista o abstencionista. O transversal. Y entonces se impuso el sector gay, pero si es que en total eran 9, me parece, y varios enfermos. Es que claro, la Abadía de Montserrat, o sea, una cosa no más. Bueno, por todas estas cosas, Jerónimo en @lamanana de FJL, nuestro oyente dice que hoy os ve muy benevolentes con el asunto catalán y que un poquito más de alpiste al gallinero. Peñalmuno. Pues le da más alpiste a Junqueras y acaba como Belén Esteban, o sea... Joaquín dice que la infanta Cristina no tenía por qué saber que había alquilado su casa a la infanta Cristina. Pues eso es verdad. Sí. Ahora le llaman la infanta a Messi, porque él tampoco sabía qué pasaba con el dinero. Bueno, pues eso es lo que dice Joaquín. Entonces los del Español, que ya no saben qué hacer para defenderse de la aplastante dictadura del Barça, ahora le llaman la infanta. Paloma Fernández, otra de nuestros oyentes, dice que le parece estupendo, pone estupendo entre comillas, que la congelación salarial de los funcionarios, mientras los ministerios siguen contratando a personal eventual para asesorar a los ministros. Y de confianza. Sí, porque esto de asesores de confianza... Sí, es que no es lo mismo eventual que lo de confianza. Hay eventuales que son para cubrir plazas a lo mejor en un hospital. El otro día comentábamos el último golpe de los Nadal, que es que uno de los Nadal ha colocado a su cuñada al frente del tinglado económico. Dice, pero vamos a ver, si tenemos a un ministro de Economía, tenemos a un ministro de Hacienda, que en bastantes ocasiones, han sido un solo ministerio, con lo cual nos ahorrábamos la mitad de la burocracia. Y de las broncas. El follón, exactamente. Sería como Oriol Junqueras, que por la noche, supongo que se azota. Canta el mío Cid, crevar albores, y se castiga. Se pone un cilicio. Sí, dice, ¡viva España! Y se araña. Bien, pero en fin. Pero tenemos además la oficina económica del presidente del gobierno, que básicamente con Zapatero se dedicaba a delinquir y a asaltar bancos. Por ejemplo, el BBVA, en compañía de algunos sacamantecas de la SER. Bien, pero hombre, estamos en austeridad, no puedes tener la oficina, que encima como son gemelos, son 2 hermanos Nadal que se han repartido la cosa. Date cuenta que la oficina es la que está tomando las decisiones. Pero entonces que quiten los ministerios. Ah, claro. La oficina es la que está tomando las decisiones. El que está dando los titulares de economía es el presidente en Nueva York. Ayer Hacienda le dejó para contar lo de la parte mala, la de congelamos el salario de los funcionarios, y poco más le ha dejado para Vaya Montoro, No le ha dejado mucho más. Bueno, vamos a hacer una pausa, si te parece, y luego entramos en la hazaña Bloomberg, en el momento Bloomberg del presidente del gobierno. Se puede hacer el ridículo, se puede hacer, como vulgarmente se dice, el payaso, pero proclamar la alianza de civilizaciones.
apoyar el chiringuito de Viviana, encima confundiéndose, porque a ONU Mujer le llamó ONU Mujeres. O sea, es que ya no tal. Y luego acabar queriendo censurar una entrevista ya grabada en Bloomberg, en una cadena internacional, ya grabada, y diciendo, primero, que no sabe nada. Después, esto es la misma respuesta, que sabe que no hubo nada. Y luego, que sabe que no hay pruebas. Esto en medio segundo, Carmen, por favor, vas a acabar con Mariano. Viri te va a tener que echar de allí. Bueno, vamos a recordar el momento Bloomberg del presidente del gobierno, porque puestos a hacer el payaso, que se haga en la Asamblea de la ONU da igual, porque allí hemos visto a Arafat con una pistola, entonces ya, ¿qué más da? Aparte está vacío, Maduro, yo qué sé, cualquiera, maduros, pochos y podridos, bien. Pero claro, ya Bloomberg es una cadena que en el aspecto económico es importantísima en el mundo. La más importante cadena de televisión económica, pero cuando vamos a hacer un roadshow, que se llama este lenguaje de ahora, cuando vamos a vender la burra por el mundo, esa falta de preparación que le achacaron a Ana Botella, con el fondo se aprendió de memoria un texto y no lo hizo tan mal y de eso, pero es que nadie se aprende nada. O sea, vamos a hacer roadshow sin comprender que por ahí fuera el cuento chino de poner una pantalla de plasma aquí, eso no sirve. Es que es completamente distinto. Bloomberg ni aceptó la petición primero de prensa de Moncloa, que les dieran el cuestionario. Eso no se hace. Es que en los países donde hay prensa libre, eso no se hace. O sea, el servicio de prensa del movimiento... Eso deja en evidencia a muchos medios aquí que han publicado entrevistas. Porque obviamente con el cuestionario previo, cosa que otros no estamos dispuestos a hacer. Es que yo he escrito justamente esta semana pasada sobre este problema que tenemos de que la prensa española no está habituada a trabajar en un entorno de verdadera libertad. No, lo que contabas en tu columna, que me llamó mucho la atención porque era verdad. Y lo que pasa es que antes... No, quiero decir... No mientes. Pero quiero decir, es verdad en este sentido. Yo llego al periodismo por casualidad porque Pedro J. se empeña en tener un jefe de opinión como Javier Pradera, me saca de las clases y me pone de jefe de opinión, lo cual es una manera rara de entrar al periodismo y tan raro que sigo siendo. Pero en fin. Entonces, es verdad que te daban información que todavía en opinión, digamos, como base para editoriales, lo camuflaban así, pero en realidad te daban una gran cantidad de información contra gente de UCD o del PSOE, de distintos bandos, pero off the record que no la utilizaras. Y yo nunca respeté ninguno. Bueno, llegué al extremo de Pilar Urbano, que yo creo que se inventaba el off the record ya directamente para todo. Pero es verdad que ahora ya la costumbre es que todo lo que te cuentan es para que no lo cuentes. Claro, o sea, entonces, dan por ¿en qué quedamos? supuesto ciertas cosas como esa, que no lo vas a contar, o que si lo vas a contar sin atribución y con una cosa muy remota y todas esas cosas, ¿no? En fin, eso es como funcionamos. Un país en el que digo, en Estados Unidos, un policía entra en una comisaría de policía, un periodista entra con una comisaría de policía y pregunta, ¿este señor que le han pegado un golpe en la puerta y le han detenido por ser congoleño, qué ha pasado? Y alguien le contesta, aquí te echan a la calle, o cuidado, o te pegan a ti. O te dan un palizón que te crujen. Claro, es que estamos habituados a eso. Sí. Y entonces, claro, vamos por el mundo. Pero debería explicarles que las reglas del juego han cambiado, que están en Nueva York, capital informativa del mundo, que aquí son tan raros que funcionan así. Entonces, claro, y usted, o sea, mira, primero, presidente, le van a decir algo de este escándalo. Vamos a preparar cómo se contesta. Pero esta es una cuestión que no acaban de entender. Una cadena económica tiene que preguntar por la corrupción, porque la corrupción es un factor fundamental en el desarrollo económico o no de los países. Pero vamos, o sea, si no hubiera corrupción, Brasil sería una gran potencia. Si hubiera corrupción, Argentina seguiría siendo los países más ricos del mundo. Lo sorprendente es que a estas alturas, después de las semanas, meses que llevamos con el tema Bárcenas, en el gobierno de España no tengan una respuesta coherente que puedan dar todos los ministros o todos los miembros del gobierno sobre este tema. Al final, que tengan que ir improvisando sobre la marcha y cometan las torpezas que hemos visto. Entonces pasaron esas dos cosas. Pidieron preguntar, dijeron que no. Le hizo la entrevista como quiso la entrevistadora americana, que la había preparado ella con la delegación de Bloomberg en Madrid, que le había, claro, suministrado el fondo del asunto. Preguntas muy claves. En fin, usted se va a ir si se demuestra que tiene financiación ilegal en sus campañas. En fin, esas cosas. Perdona, lo que pasaría en cualquier político. Claro. Y eso, responde de esa manera incoherente al contestar. Y después, al final, han estado oyendo y dicen, nos gustaría que no emitieran ustedes esto.
Y entonces tuvieron que responder como a los y que encima con nota, y encima con nota para dejarlos en ridículo. Una cosa tremenda. Es decir, nosotros no amputamos, no censuramos. En la Moncloa, vamos a darles una lección práctica rápida del periodismo norteamericano. Está prohibido en Estados Unidos, a cualquier medio serio, CBS, Bloomberg, New York Times, Washington Post, etcétera, prohibido aceptar de ningún entrevistado una petición a posteriori o ex post facto, como dicen ellos, ex post facto de off the record. O sea, usted contesta. Si no quiere contestar, diga, no puedo contestar, no hay comentarios. Pero si has contestado, después no te retractas. Porque yo no tengo por qué retractarme. Y sobre todo, y a mitad de una respuesta no puede decir, y esto se lo voy a decir off the record. No, ya estás en el aire. Pero lo que hay en el fondo es una profunda... Yo creo que eso es un problema de agradadores, que dirías tú. Sí, decir, no creo que Rajoy diga corten esto, o he estado mal ahí, a ver si me lo arregláis. Yo creo que es el agradador, que toma la decisión, motu propio. Y no, pero además por una razón, mira... mira, Víctor... Hasta Mariano tuvo que darse cuenta, hasta Mariano... Dices, oye, di que lo corten. Oye, es que vale la pena recuperar el momento en que Mariano dice 3 cosas absolutamente distintas, radicalmente opuestas sobre lo que le preguntan. Dice... Primero, que no hay pruebas. Luego algo ha pasado, pero no hay pruebas. Después dice que no ha habido nada. Y luego que él no sabe. Hombre, si él no sabe, se ahorra todo lo demás. No sabe si ha habido. Es la solución trina esta que decían en Cataluña hoy. Sí, tercera vía. Escoja usted una de las 3. Vamos a votar sobre cuál de las respuestas del presidente. Pero vale la pena oír a Mariano, porque lo dice en medio minuto, dice 3 cosas distintas. Es que hay cosas que no se pueden demostrar y, por tanto, no tiene sentido qué es lo que se puede o se debe hacer si se demuestran. Simplemente no se pueden demostrar. No hubo financiación ilegal. Desconozco absolutamente que se haya producido ninguna destrucción de pruebas. Lo desconozco absolutamente. No sé si estaban, si estuvieron, si alguien las quitó. Lo único que sé es que el juez lo ha remitido a otro juzgado y que espero que ese juzgado tome la decisión que sea ajustada a derecho y la respetaremos todas. Vamos a ver, primero, los jueces han dicho que han destruido los discos duros y las agendas, entre otras cosas. Pero si no sabes, no sabes. Y por lo tanto no puedes decir que no ha habido financiación ilegal, puedes decir que no sabes si ha habido financiación. Pero si dices que no hay pruebas, es que ha habido y no hay pruebas. Que es calcao lo que dijo Felipe González del GAL. Del GAL sobre el GAL, ni hay pruebas ni las habrá. Y al final las hubo. O sea, pero no aprenden, no aprendemos. Bueno, pero eso ya lo vemos en el Parlamento constantemente. Lo mal que se preparan las sesiones, no trabajan de antemano. Es que, ¿qué hacen para eso? Para las comparecencias públicas tan importantes como son. Es que no las preparan porque no hace falta, porque da igual. Claro. Es que aquí da igual. Esa es la pequeña diferencia. Pero si el otro día en la rueda de prensa del Rey está el primero Radio Nacional, el segundo Televisión Española, que nunca han sido legionarios, a la hora de preguntar más que nada porque los echan. Dice, a ver tú, ¿va a abdicar el rey? No, abdicar es un hecho personalísimo y tal. Entonces no hay tampoco inhabilitación. No, inhabilitar, el rey, ¿cómo va a estar inhábil? El rey se inhabilita solo, no se inhabilita nunca. El rey es eterno, el rey es... O sea, es que es el nivel de corrupción del periodismo en España es ya semejante, probablemente es parte de la corrupción política. Bueno, pero... Si hay una historia que está cautivando a toda España, no a Galicia, a toda España, es el caso del asesinato de Asunta, esa niña que en el entorno familiar, digamos, pues ha encontrado la muerte de una manera violenta. No dejan de producirse noticias. Ahora está declarando la madre y en la prensa de Galicia, pues la verdad es que aparecen cosas, llevamos 2 días, que al menos hay información. Pero claro, información con fuentes que a lo mejor están averiadas, fuentes familiares, etcétera. Bueno, Luz Sela está en el Radio Santiago. Luz, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, cuéntanos lo último que sabemos, porque por ejemplo acabo de ver que en el Correo Gallego, la versión digital, dicen que la niña muerta, la niña asesinada, dijo a 2 profesores el pasado mes de julio que su madre la quería matar.
Sí, efectivamente, eso es lo que publica este diario. El Correo Gallego, como vosotros decís, están diciendo muchísimas cosas, muchos rumores también, algunos sin contrastar. Pero bueno, la información que hoy lleva este periódico es que la pequeña les comunicó a esas dos profesoras de música el 16 de julio que su madre había intentado matarla, estaba intentando matarla. Bueno, ese día Alfonso Basterra, el padre, llevó a su hija a clases de música que recibía cada día, y al entrar las profesoras se dieron cuenta de que la pequeña apenas podía andar, que no hablaba bien y que estaba, bueno, pues prácticamente drogada. Era tal el estado que incluso la dejaron durmiendo en una clase apartada. Las profesoras... Oye, perdón, Luz, sí. ¿Y las profesoras no lo reportaron a la dirección del centro? Bueno, en ese momento dicen ellas que no le dieron más importancia porque al parecer Asunta padecía problemas de alergia, y a ello pues atribuyeron que en un momento dado pudiese haber excedido o tomado una medicación que le produjese esa somnolencia, ¿no? Sí, pero hombre, si dice mi madre me está matando, llega la otra, no se puede tener en pie y la dejan, y no son capaces de llamar al jefe de estudio y al director del centro por si los padres se están portando mal. Pues ya ves, y incluso dicen las profesoras que Asunta les comentó que Rosario Porto, la madre, le daba muchas pastillas. Así que bueno, era para sospechar. En aquel momento ellas no le dieron importancia, ahora sí lo hacen, lógicamente, y es las declaraciones que han hecho a este diario, al Correo Gallego. En estos momentos la madre está declarando ante el juez. Hemos visto imágenes de lo más chocante, a veces llorando, a veces como si fuera Aung San Suu Kyi, la líder birmana, o sea, bien como posando, es decir, una conducta, digamos, visualmente errática. Pero la verdad es que la desinformación del principio, hablando de que había sido una violación de jóvenes góticos, que se publicó en el fin de semana, ha sido la apoteosis de la telebasura. Cuando ya se ha ido centrando en la familia, ha habido otro elemento que ha saltado, y es la idea de un móvil económico en el asesinato de la niña por una supuesta herencia. ¿La realidad cuál es, Luz? Bueno, pues efectivamente ese es el móvil que se barajó en los últimos días. El registro ayer de casa de la madre arrojó nuevas claves, porque en ese registro la Guardia Civil se incautó del testamento del abuelo, en este caso de Rosario Porto, que era quien tenía todas estas propiedades, un importante patrimonio en la ciudad y en municipios próximos. En ese testamento está firmado en 1975, un año lógicamente anterior incluso al nacimiento de la propia Asunta, y por lo tanto en él no lega ningún bien a la pequeña. Sin embargo, sí se ha podido saber que el abuelo habría dejado algunas propiedades, algunos bienes a la pequeña en vida. De momento no ha trascendido cuál es el importe ni cuáles son esas propiedades, por lo tanto no sabemos si es un patrimonio elevado o si ha sido más pequeño. En cualquier caso, esa es la realidad. El testamento no estaba legado en la pequeña, pero sí en vida dejaron algunos bienes. Bueno, y ya por último, Luz, aunque no será último, porque esta historia, bueno, es un culebrón terrible, y además donde se empiezan a mezclar comportamientos delictivos, no solo de la familia, O sea, vamos, en Estados Unidos, por citar el caso Bloomberg, 2 profesoras ven que una niña se desmaya, no se puede detener, les dice que la madre la está matando y la dejan dormir allí y no se lo dicen ni al director del centro. Pero o sea, aquí, conocen claro, San Quintín, Alcatraz y... Por de pronto conocen el despido, porque Estados Unidos el despido es un arma que aquí no otra y los padres así fuesen otros, el entorno familiar fuese otro, ¿hubieran hecho lo mismo las profesoras? Pues esta es una cuestión, Luz, que primero a mí me ha llamado mucho la atención. Estamos hablando de la gente de lo más importante de Santiago, ¿no? Sí, pero fíjate, Federico, que hay un dato curioso. Nosotros cuando tuvimos conocimiento el domingo de esta noticia, pues yo preguntaba lógicamente a gente de Santiago que conocía, y desde el primer momento todo el mundo apuntaba hacia la madre, pero de forma clarísima además. Bueno, es un dato que quizás no debería comentar, pero que está ahí. Sí, ahora la sospecha ahora está confirmada, pero desde el primer momento se dirigió hacia la madre, directamente, no hacia el padre, hacia la madre. Con lo cual, debo decir que otra fuente, Paco Pérez Avellán, que tiene las mejores fuentes policiales, el martes, cuando hicimos la crónica negra, pero fuera de micrófono, porque si no tienes datos no se puede decir, no se puede conjeturar, él nos dijo, van a detener a la madre. Sí, desde el primer Dice, momento. pero hay un elemento raro, que es una página web gótica, que es por donde la policía piensa que puede haber algo raro, y es lo que ha despistado al principio.
pero van a detener a la madre y efectivamente pocas horas después nosotros no dijimos nada porque estas cosas, oye, y si luego resulta que se han equivocado o que la información no es. Otra reflexión sobre desde hace tiempo en la madre. No es que sea un problema específicamente español, pero es bastante marcado en España porque hemos tenido unos casos de violencia y de crímenes de padres y de familiares contra niños, que este no es el primero, ya sabemos todo lo que últimamente eso, que en este país cuánto ha habido de violencia doméstica, de mujeres asesinadas. Y dice, no, es que había muchos problemas, hacía tal y cual, y nadie lo decía. O sea, nadie reacciona, nadie avisa a nadie hasta que se produce ya lo que no tiene remedio. Bueno, en todo caso, Luz, si hay alguna novedad ahora la salida de la declaración, porque está claro, y además me parece que la policía, cuanto más informe, menos infundios habrá. Y probablemente si hubiera informado el lunes, pues nos habríamos ahorrado más cosas. Otra cosa es que luego eso ante un juez tengan pruebas, etcétera, pero al menos en qué sentido va la investigación, sí está bien saberlo. Hay que decir que en favor de la policía que está actuando en Santiago no ha esperado un mes, como en el caso Marta del Castillo, que el padre denunció como responsable de la desaparición de su hija, al que luego fue detenido un mes después, porque la policía de Sevilla se puso a tocarse las narices o conocía a la banda que la mató y que por 6 veces ha engañado a jueces y fiscales diciendo que el cuerpo de la muchacha está aquí o allá. 6 veces. A 3 fiscales y 2 jueces distintos. 6 veces. El carcaño este de las narices. Debo decir que al menos en Galicia han actuado desde el principio y más vale que se resuelva esto pronto, porque es que si no, luego es muy difícil de resolver. Bueno, muchas gracias, Lucela, por todo además lo que estáis haciendo en el radio en Galicia, que es impresionante. Como sea verdad la mitad de lo bueno que me dicen, no sé, voy a tener que regalarte Federico, un jamón esperemos. de Teruel en Navidad. Gracias, Lucela. Un abrazo para todos. Bueno, pues esto es lo último, sí. que es penúltimo. Pero bueno, si Luz dice que lo del correo es así, es que va por ahí. O sea, en fin, hay más asuntos. Los oyentes, la verdad es que siguen fascinados y preocupados, y con razón debo decir, por lo de Cataluña. O sea, los periódicos lo borrarán de las portadas, pero todo el mundo sabe que desde luego lo importante ahora en España se está dilucidando en Cataluña. Sí, porque nos llaman muchos oyentes habitualmente de fuera de esta comunidad preocupados por los negocios que tienen en ella, pero ahora también nos llaman inmigrantes, concretamente argentinos, donde se habla evidentemente español, que viven allí desde hace muchos años, que tienen sus hijos catalanes y que se sienten muy discriminados por la Generalidad. Nos van a contar y explicar ellos por qué. También opinan los oyentes sobre el rey y hoy el debate si debe abdicar o no en el príncipe. Es la mañana de Federico. Bueno, empezamos por Cataluña. La verdad es que creo recordar, fue Peri Rossi también. Cristina Peri Rossi, que son de estos, bueno, Cristina no digo que sea el caso de estos oyentes, pero que han estado como progres bailándole el agua al nacionalismo y de pronto un día... Y facturando. Y de pronto un día vieron como a Montilla que el servicio se le despide. Y entonces, esta fue literal, la echaron de Cataluña Radio, creo que. Cataluña Radio, dice, porque es que no hacían catalán, y pues a mí me tenían precisamente porque ella es uruguaya, ¿no? Sí. O Cristina. Bueno, dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no habías visto cómo echaban a la gente? Pero bueno, el caso es que cada cual se queja cuando le pisan el pie y cuando piensan no nos va a llegar, no somos andaluces. Primero fueron a por, tal. Exactamente. Bueno, o sea que... pero los oyentes de fuera de la comunidad lo que dicen es que están muy cansados ya de lo que está ocurriendo en Cataluña y que de nuevo insisten en que quieren que se independicen. Y el porcentaje de la gente que no vota, que son todos españoles y que están hartos de tantas elecciones, ¿en cuál de las 3 opciones va? Claro, cuentan con eso, ¿no? Yo soy nacida en Argentina, tengo el nivel C de catalán, llevo en Cataluña desde el año 72, tengo 2 hijas catalanas y me siento ciudadano de segunda, porque ni cuelgo la estelada ni soy hincha del Barcelona. En Cataluña se discrimina a la gente por su forma de pensar, no hay ningún tipo de libertad. Estamos de los catalanes hasta el moño. Si dicen que se van, pues bye bye, porque están en el Congreso. Si se van a hacer un referéndum y se van a marchar, pues que se marchen ya de una vez.
A ver, yo creo que hay que introducir de vez en cuando un matiz. Y cosas de los catalanes, oiga, vamos a ver, catalanes, hay muchísimos catalanes encantados de ser españoles y que no son separatistas. Los votos independentistas, y los mides por el censo electoral... Bueno, el artículo de Pepe Hoy, que es Sí. que además va al tanto por ciento, pero Sí. con décimas. Sí, o sea, sí, sí. es que... 36% del censo, es que no hay más. Dices, oiga, hay un 36% de independentistas, muy bien. ¿Y el resto? Sí, no lo pero- somos. pero hay un Pero es problema. esa parte del censo es la que tiene el poder y la que controla todos los resortes Bueno, de pero poder. no puedes esenciales. tener esa Con lo percepción de cual- todos los catalanes son no sé qué. No, eso es Pero injusto. se arrogan la representación del resto. ¿Cuántos habían votado a Hitler? El 30%. Perdona, Pero Hitler ¿qué ganó pasó? por mayoría absoluta. Sí, no, mayoría absoluta no. Le tuvo que dar Hindenburg porque la primera vez no gana por mayoría No, absoluta. la segunda sí. La segunda Claro, sí, porque ya ya tenía los con resortes todos del los poder. resortes del poder. Pero la primera vez no tiene ni mayoría absoluta. Y entonces, ¿qué pasa? Hindenburg, los conservadores y los católicos del Centrum, pues ceden y le entregan al canciller más que nada para que deje tranquila la calle, porque no había manera de vivir y que les pegue a los judíos. O sea, esta es la verdad. ¿Qué pasa con ese 30%? Que antes no exhibía el despotismo neonazi que se exhibe ahora. O sea, en tiempos de Pujol robaban lo mismo que ahora. Pero desde luego no había cadenas de 300.000 tíos niños de 11 años diciendo que España nos encadena. Que se y tal. rinda España. Pero es que, claro, es que ha habido un cambio cualitativo, que son los 2 últimos años de más. Y tal vez no sea tanto visto desde dentro, pero desde el resto de España sí se ha vivido. Es decir, la campaña última de más, cuando aparece ya como Josué con las banderas, que parecía Charlton Heston en los 10 mandamientos, aunque le vaya mal, pero se mantiene. Es decir, el voto que pierde va a pasar a... Sí, pero han conseguido proyectar esa imagen de unanimidad fuera de Cataluña y la gente cree que en Cataluña todo el mundo es independentista y no es cierto. Y dentro también, porque la vanguardia ahora es, vamos, es que no sé, Perdona, la vanguardia es lo que ha sido toda la vida, está con el que manda. Bueno, Se llame pero, Franco pero más es o que lo que ahora sea. el que manda, pero el que manda cosas que antes no se atrevía a mandar. Es decir, es que el nivel de despotismo ahora, incluso en el nivel de discurso, todas estas mamarrachadas esquizofrénicas de amo a España, así que la mato, la maté porque era mía, pero no era mía, pero quiero más alpiste, pero no quiero alpiste, pero, o sea, esta cosa esquizofrénica, esto antes no se manifestaba, primero porque Jordi Pujol era más listo que Artur Mas, y luego porque estaban en un proceso previo, que es vamos a llevarnos todo lo que... Ya no hay más. Mira, yo creo, es que ya no hay más. Yo creo que ellos se plantean, y cuando digo ellos me refiero al catalanismo mayoritario, hegemónico, a eso que representa Convergencia. Yo creo que ellos se plantean en serio la posibilidad intelectual de la independencia. El otro día dijo Felipe González, la independencia es imposible, no es verdad. La independencia es posible. Otra cosa es que vaya a ocurrir. Dijo una cosa todavía peor. El objetivo de la independencia es imposible. Nunca fue El muy objetivo de la independencia el es la objetivo, independencia. si no tiene otro objetivo, la independencia, claro. Bueno, pero vamos a ver, desde que tú estás en la OTAN y en la Unión Europea y ha pasado lo que ha pasado en Yugoslavia, la independencia es posible, porque tú no puedes llevar el ejército ahí. Es decir, olvídate de tener el monopolio de la violencia, que es lo que define al Estado. ¿Por qué no puedes ir? Porque viene otro tío y te pega. Por tanto, no se puede. O sea, no puedes jugar a ser Serbia porque mira lo que le pasó a Serbia. Ellos vieron eso y se plantean la posibilidad intelectual. Yo creo que hay un escenario, a mí no me parece verosímil la independencia desde la óptica política. No creo que se pueda producir, salvo, y yo creo que trabajan con ese escenario, salvo que España salga del euro. Si se produce un cataclismo con el euro, que eso es el desastre ya absoluto, eso ya es el caos, hay proceso ya de descomposición nacional, follón, ahí en medio de ese follón tú te puedes ir de España. Yo creo... Solo creo en ese escenario, pero ese escenario no es imposible. El euro se puede ir al carajo. Es imposible. Hay que decirte que no es peregrino pensar pero en eso. Lo que le decía es más peregrino ayer, ahora que hace 2 años. Bueno, ya, pero... Más. Pero lo que le dijo ayer Rivera a Artur Mas, yo creo que nos coloca en una situación muy real. O sea, el problema de los nazis con Hitler es que o llegaba Hitler ya al poder o no llegaban los nazis. El problema de Artur Mas es que para mantenerse tiene que seguir dando pedales, porque él ha puesto ya una marcha que vamos a ver si le aguanta el cuerpo o se rompe la bicicleta. Federico Ibarreche puso la misma marcha y mira dónde está. Bueno, puede ocurrir lo mismo. Pero a este no le ha ocurrido. A este no le ha ocurrido. Y este tiene un pulidor después, que es el gordo este de la Esquerra, que ama la lengua española y la persigue. O sea, el esquizoide este. Bueno, pero está ahí. Y sobre todo, es que en el conjunto de España tienen un aliado, que es el PSOE. Es que hoy el editorial del País es: nosotros no nos vamos a oponer a más. Lo que queremos es modular esa forma de separación
digamos, paulatina, que no se note y soltando pasta. Están buscando la socioconvergencia. Que es en lo que está el Durán, en lo que está el PSOE, etcétera. Quieren hacer, la solución federal es hacer España, Cataluña y País Vasco. Eso no quieren ni los vascos ni los nacionalistas vascos. Eso es lo que están soñando los socialistas. Pero fíjate, cuando hablan de la solución federal, porque el federalismo lo tenemos ya, de hecho, pero no. Lo que quieren es federalismo sin los demás. Ahora, fíjate, Víctor, el silencio significativo de los vascos, que se ven venir un problema con el concierto. Y los vascos están manteniendo una distancia táctica con el tema catalán. Porque ven que al final pagarán ellos. Urkullu ya ha dicho que ellos que sí, que lo que quieren es la independencia. Decir, ¿no? Pero con la boca pequeña. Etno-Urkullu, porque es la primera vez en muchas décadas que se habla de un programa cultural étnico en Europa. Y esto es el PNV que vuelve a lo que es. Siempre ha sido un partido racista de piraos. Bueno, de piraos y de aprovechaos. Pero es que lo de el marco etnocultural, es decir, el marco racial del País Vasco, hace falta ser lo que son, unos tronaos prenazis. Es que esto es de antes de Hitler. Es que el psicópata de Sabino Arana encima lo aprendió en Barcelona, dicen. De fuente francesa, por cierto. Además, lo aprendió en la Facultad de Medicina de Barcelona, es verdad. Que lo estudió ahí. Sería Ahora, la tercera vía está famosa, y yo estoy ahí con Víctor. La tercera vía es una España asimétrica con unos estatutos de autonomía cuasi confederales en las tres nacionalidades supuestamente históricas. Yo creo que toda España estaba hace 2000 años ahí, en la historia. Pero bueno, ellos ven País Vasco, Cataluña y España. Y Galicia y seguramente Andalucía, porque Andalucía hay un tinglao que no se desmonta. Es un concierto económico como los que tienen el País Vasco y Navarra, que si lo tiene el País Vasco, funcionamos, aunque vivan mucho mejor que el resto y estén discriminados el resto de españoles. Pero lo pones en Cataluña y entonces adiós España, porque es que no tienes recaudación hay una vía, se lo quitas al de Murcia. Claro. Desmontas la autonomía y le hundes. Y le hundes. Bueno, en todo caso, esto sí que ya es el 20% del PIB de España, es que es diferente. Oye, tenemos, Tania, que conseguir, porque es que ya ayer casi se nos revela Paco Maruenda, que es un puntal de la España actual, porque no le hemos dado la tarjeta del Club Libertad Digital. Pues eso no puede ser, están en ello, creo, ¿eh? Bueno, ya, pero digo, tú que tienes influencia, haz el favor de acelerar eso, porque a mí ya no me hace caso nadie, pero a ver, a ti, que estás inédita en estas lides, hay que conseguirle la tarjeta del Club Libertad Digital a Maruenda. Pues sí, sobre todo porque hablar del Club Libertad Digital es hablar de sus ventajas. Podemos hablar de importantes descuentos y promociones que además son muy fáciles de consultar solo entrando en su página web, libertaddigital.com, y además todas las semanas entre todos los socios se sortea un viaje, una visita a nuestros estudios de radio con una noche de alojamiento en el Hotel Miguel Ángel. Hoy, por cierto, nos acompaña Antonio Jesús Ballesteros de Valencia con su amigo Víctor de Madrid. Así que si nuestros oyentes, los que nos están escuchando ahora, o Maruenda, quieren disfrutar de las ventajas del Club Libertad Digital, pues solo tienen que llamar a un número de teléfono al 914094002, 914094002. Bueno, es que ayer Maruenda quiso llevarse esta radio y yo no le dejé, naturalmente. Yo defiendo la propiedad privada, especialmente la mía. Bueno, entonces, esta es la radio de radio. Puede haber imitaciones, no hagan caso. Vale 39 euros. ¿Por qué? Porque tiene una batería de litio recargable que ayer Orcajo sacó aquí y explicó. No tienen que andar comprando baterías, estas cosas que sudan y luego la radio la tienes que tirar. O sea, si ven algo que vale 18 euros, esto es lo que anuncia Federico en la tele. Falso. 39 euros en la tienda de Libertad Digital. Si son del club, tienen rebaja. Pero, aparte de que se escucha el radio perfectamente y otras radios, si quieren perder el tiempo, tiene la entrada para pendrive, la entrada de USB, para, por ejemplo, dice, bueno, pues me gusta Barcelona, voy a poner a Loquillo. Y te metes el pendrive y te sale la universidad. A Loquillo y ya te lanzas, te vas a, no sé, a donde quieras. Cuando fuimos los mejores. Loquillo, que vive en el País Vasco, me parece, ¿no? Hombre, claro, porque claro, fue a relajarse. Los de Barcelona. Hombre, es que después de Barcelona... Claro, ¿dónde te vas a ir? Al País Vasco, si es un problema de nacionalismo. Perdona, es que después de Barcelona, para desintoxicarse un poco, un sitio más tranquilo, San Sebastián. Hombre, en Barcelona debe ser ahora lo que más desgasta al ser humano. No sé qué decirte. Pero allí hay oposición. Sí. Oye, en Barcelona, te lo digo yo que conozco el paño, si no eres funcionario, se vive de maravilla.
Cuando yo trabajaba en la universidad, en la Generalitat, estaba amargado, pero es que ahora es magnífico. Es una ciudad que si tú no te metes en políticas, bueno, no pasa claro, nada. Eso pasaba con la España de Franco, ya lo decía mi madre. Por eso era tan bonita Hijo, Barcelona. no te metas en políticas, pero ¿qué te vas? Y eso es, como decía mi abuela, decía, la política es vivir rabiando. Y facturando. Definición perfecta. Claro, no contaba con robar. O sea, bueno, en el Corte Inglés estamos ya de otoño. De otoño y de días fantásticos, porque llegan los 4 días fantásticos de la Semana Fantástica del Corte Inglés. Unos días en los que tenemos ofertas en todos los departamentos, pero solo los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre. Atención a los descuentos. 70% de descuento, una gran selección de prendas de mujer. Y los hombres también pueden encontrar pantalones por solo 19 euros y trajes a 99 euros. Ya lo han oído bien, solo 4 días, 27, 28, 29 y 30 de septiembre, la Semana Fantástica del Corte Inglés. Y este domingo, día 29 de septiembre, el Corte Inglés abre sus puertas en los centros comerciales de Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid y Cartagena. Así que pueden aprovechar ese día para hacer sus compras y si lo prefieren pueden hacerlo a través de internet en www.elcorteingles.es. Y ya que están en el ordenador, que entren en Facebook y que nos sigan, Federico, que hay más ofertas. Bueno, no creas que se me ha olvidado que tenemos peticiones de los oyentes, o lo dejamos para la crónica rosa. Sí. Pero antes... sí, nos han escrito 2 enfermeros, Federico, Ángel y Rosa. Los 2 dicen que no sigamos con lo del asunto de deambular, que deambular en el lenguaje médico se utiliza muchísimo, que significa comenzar a andar, eso lo entendíamos. Lo dicho, transforman en ciertos oficios, en ciertos gremios, están transformando el idioma de tal manera que excarcelar ya no es excarcelar y deambular no es deambular. Y les parece bien, y están encantados. Y dicen, no lo hagan ustedes. Uy, me echaron una bronca a mí los no sé qué de protección civil porque lo de excarcelar me parecía mal. Pues ustedes excarcelamos todo el tiempo. Sí, ya supongo que no fue una ocurrencia de la médica, que además, ya digo, me dejó impresionado. O sea, sería del gabinete. Pero en el periodismo también tenemos nuestra jerga. Bueno, en el periodismo lo que deberíamos... En la tele se dice cada cosa que te escucha alguien y dice, ¿pero qué está diciendo? Mande. Se ha caído no sé quién de las escaleras. ¿Quién se ha caído? Yo no pretendo exculparnos a nosotros mismos. No debemos exculparnos. Tenemos que intentar hablar en castellano. Bueno, pero sobre todo hay una cuestión. Es decir, como aquí ya la gente se gana la vida con dificultad, Mundo Adelante, donde se habla mucho español, deambular significa andar sin fin preciso ni dirección clara por aquí o por allá. Es decir, deambular, lo que siempre ha sido deambular. Si estos amigos oyentes, que además agradezco mucho que nos llamen, dicen, es que se usa habitualmente. Bueno, pues si quieren encontrar trabajo en Uruguay, no digan que deambulan porque dirán han vuelto enfermo al enfermo. O sea, no. O sea, o ambula, o anda, o se dirige. ¿El verbo andar tiene algún problema grave que impida su utilización en un marco sanitario? En el marco del rey, sin ninguna duda. O sea, la última vez que anduvo como el cangrejo. ¿Te acuerdas el 1 de octubre que empezó a deambular? Bueno, pero, es un milagro que no se cayó porque se podía haber estrozolado ahí contra se la vio cabra que de tiene la un problema nación. serio con esa cadera. Ya sabemos ahora cuál era el problema, claro, eso es evidente. Y también quiero hacer una ONG, salvemos al doctor Villamor, porque se nos está quedando espiritado. O sea, este pobre, o sea, yo creo que lo va a tener que indultar Gallardón rápido. Indulto que súbito. Tenga que venir un señor de Minnesota a perdonarte la vida. Decía, a mí también me fallan operaciones, y lo miraban así. Es que además le están haciendo comparecer en todas las ruedas de prensa. Encima, dentro de poco saldrá encadenado. Y no he visto pocas cosas tan crueles. Vamos a las noticias.